nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este jueves 27 de noviembre, iniciando una nueva conversación de diálogo bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Nuestro tema en general ha sido el legislador y juez. Ese es nuestro Dios. Nosotros no podemos ser jueces ni legisladores, porque Él solamente tiene la capacidad de salvar y de perder, que es lo básico. Y ahora, lógicamente, Santiago termina con algunas expresiones bien interesantes para hacernos recapacitar acerca de estos conceptos que él ha venido diciendo en este capítulo 4. El capítulo 4, versículos 15 en adelante, dice: en lugar de lo cual deberías decir. Y aquí viene, ¿no es cierto?, el llamado a hacer, o cómo debemos actuar frente a las situaciones en las cuales Él nos ha presentado. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os gastáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, tenemos que decir que Santiago trata aquí la actitud de dependencia propia. A eso nos lleva el enemigo. Porque fíjate, el enemigo siempre, desde el comienzo, ha tratado de que nosotros nos independicemos de nuestro Dios. Eso fue lo que hizo con Eva. Recuerda que Eva le dijo que si ella comía del fruto, sería como diosa. Bueno, y si era como Dios, ella no necesitaba a Dios. Y siempre ha tratado de independizarnos, que nosotros nos independicemos del Señor. Y el Señor nos dice claramente allí: sin mí nada podéis hacer. O sea, nosotros o le hacemos caso al enemigo y nos independizamos de Dios, cosa que hacen muchos, o sencillamente escuchamos las palabras de nuestro Señor y somos dependientes de Él, lo que nos da seguridad. Recordemos que Dios es infinitamente sabio, pero además de eso, Él es infinitamente poderoso. Entonces con Él nosotros podemos lograr cualquier cosa. Esta actitud de dependencia propia, él la llama soberbia y jactancia. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, con nuestra soberbia, nuestra jactancia. De improviso uno dice: ¿por qué Santiago habla de estas cosas? Pero resulta que si uno mira un poquito, algunos otros escritores bíblicos también están muy... Es cierto en el concepto de poner a Dios en primer lugar, si Dios quiere. Estoy recordando allí en Filipenses 2:24, cuando Pablo dice que iba a ir a ellos, el texto puntual dice: y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? No dice voy a ir a visitarlos, sino que confío en el Señor, ponía a Dios en primer lugar. Ahora fíjate, cuando Santiago habla de estas cosas, termina diciéndonos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, aquí está el pecado de omisión. Existe el pecado de comisión, cuando nosotros cometemos el pecado, pero también existe el pecado de omisión. No es un asunto de que yo no hago nada o yo no hice nada. Bueno, precisamente, si yo pude hacer algo bueno y no lo hice, eso se cuenta como pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque el cristianismo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el cristianismo es dinámico y no estático. El cristianismo no es solamente algo de contemplación, no es un asunto de que nosotros estemos tranquilos y que nos retiremos a un lugar apartado y estemos allí. Recordemos cuando el Señor Jesús fue al desierto, el Señor tuvo 40 días, pero era el tiempo en el cual Él se estaba preparando para iniciar su ministerio. No fue sencillamente eso es un tiempo. Nosotros podemos retirarnos un tiempo, tener nuestro retiro espiritual a lo mejor, pero eso es por un tiempo para continuar trabajando, porque tampoco podemos olvidar el mandato que el Señor nos hizo, que nosotros somos sal de la tierra, y si somos sal de la tierra tenemos que estar mezclados con el mundo, pero haciendo nuestro efecto, haciendo el efecto en el mundo, pero no permitiendo que el mundo nos afecte a nosotros. Es sabio en realidad el consejo que está dando acá, porque cuando él dice si el Señor quiere, ¿no es cierto? Quizá no siempre pronunciamos estas palabras, pero lo que Santiago está tratando de decir, que seamos sumisos, humildes,
que vayamos siempre poniendo a Dios en primer lugar en todos nuestros planes, en nuestras actividades, porque ¿quién más sabe el futuro y nos conoce hasta dónde llegaremos, nuestras capacidades? Y si no las tenemos, incluso Él puede proveerlas, entregarlas, y podemos ser sabios e inteligentes bajo la conducción de Dios, y seremos bendición, porque eso es lo que realmente se necesita. Así que cuando Él dice esto, mira, yo insisto que usted se lea más de una vez este texto, porque dice, en lugar de lo cual deberías decir, o sea, en lugar de lo que estás haciendo, deberías cambiar esa actitud y poner al Señor en primer lugar en tus planes, y todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a vivir, que sea de acuerdo a esa tu voluntad que siempre va a ser la mejor para nosotros, porque Él pagó un precio muy alto para salvarnos y nos toma como muy especiales. Por lo tanto, estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios trae como una consecuencia grata una vida y un pasar muy alegres, muy felices. Ese concepto, ¿no es cierto?, de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, es una idea bastante que hay que pensarla bastante, porque si el Señor quiere, ¿no es cierto?, por un concepto, y por otro lado hacer lo bueno, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me transformo entonces en un pecador, y ahí estamos en serios problemas, más que serios, porque el pecado nos separa de Dios y al final nos llevará a una destrucción eterna. Pero fíjate, muchas veces uno dice, pero si yo no hice nada, ¿de qué me acusan cuando yo no hice nada? Bueno, el Señor precisamente de eso nos acusa. El saber hacer lo bueno, si hay alguien que necesita ayuda y no se presta, eso es pecado. Recordemos el caso de el levita y el sacerdote que pasaron y no ayudaron a quien tenía, a quien lo necesitaba. Y luego pasa este hombre que no era un religioso y sin embargo él lo ayudó, este samaritano, y ayudó a este hombre que necesitaba. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante la necesidad de alguien y podemos ayudarlo, porque también eso, hay oportunidades cuando nosotros, aunque lo queramos, no lo podemos hacer. Y quizás dos conceptos más que están acá dados en este sentido, ¿no es cierto? Hay una parábola de los talentos que está allí en Mateo 25, de los versos 14 en adelante, en que Dios entrega de alguna manera estos talentos. No es uno el que los tiene, sino Dios los entrega y luego pide cuenta de ellos, de lo que hacen con esos talentos. Pero también está el concepto de aquel que no lo hace. O sea, en algún momento conversamos de ser oidores y no hacedores de la palabra, ¿de acuerdo? Entonces esto demuestra una religión vana, una religión que no tiene sentido, que no lleva a ninguna parte. Y lo que Santiago está tratando de decirnos, mira, yo quiero que su religión sea la religión del Señor, que esté de acuerdo a su voluntad, porque si es falsa, entonces a qué camino nos lleva. Y lo peor que él dice, eso es pecado. Y como decir, aquí hay una definición de pecado: saber hacer algo y no hacerlo. Amables oyentes, les agradecemos su atención en este día. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué modo la oración nos ayuda a morir al yo y mantener una actitud de entrega a la voluntad de Dios? Cualquiera que sean sus planes, ¿cómo puede aprender a entregarlos al Señor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.